Bienvenidos a este espacio de quietud, donde buscamos la sabiduría no en el estruendo del mundo, sino en la calma de nuestra propia mente. Vivimos ahogados en el ruido. Un mercado incesante de opiniones, demandas, quejas y distracciones. Hablamos para llenar el vacío, hablamos para defendernos, hablamos para ser vistos, y en ese proceso, nuestra voz interior, la voz serena de la razón, se vuelve inaudible. Nos hemos olvidado del poder que reside en la pausa, en la palabra no dicha, en el juicio retenido. Esta reflexión es una invitación a redescubrir la disciplina más poderosa y menos practicada del estoicismo. El silencio, no un silencio vacío o temeroso, sino un silencio activo, fuerte, un silencio que es la antesala del autodominio. Aprender a guardar silencio es aprender a gobernar tu alma. Es el primer paso para encontrar la paz inquebrantable que los sabios llaman apatía. El ruido del mundo es una carga constante. Te invito a compartir tu propia lucha con él. Escribe en los comentarios esta reflexión. Hablar menos es el primer paso para escuchar más a la razón. Tu experiencia nos recuerda que no estamos solos en esta búsqueda. Unámonos en el poder de la quietud, el ruido exterior y la voz de la razón. El mundo es inherentemente ruidoso. Esta es la primera verdad que debemos aceptar. Si nuestro objetivo es encontrar un silencio externo absoluto, fracasaremos. El mercado grita, la multitud opina, las pasiones de otros se desbordan en palabras. Esta es la naturaleza de la vida social. Como la lluvia que cae o el viento que sopla, no podemos controlar el volumen del mundo. El filósofo estoico, por tanto, no busca cambiar el mundo, busca dominar su respuesta a él. La aceptación, en este primer capítulo, no es solo del ruido externo, sino también de nuestro impulso interno a participar en él. Debemos aceptar que tenemos un deseo arraigado de hablar, de reaccionar, de añadir nuestra propia voz al caos. ¿Por qué hablamos tanto? Hablamos por miedo al vacío, hablamos para afirmar nuestra existencia, hablamos para buscar la aprobación de los demás, que como Epicteto nos enseñó, es un indiferente fuera de nuestro control. Hablamos porque confundimos la actividad verbal con la acción virtuosa. Aceptamos que este impulso es una pasión, un movimiento irracional del alma que debemos examinar. No somos culpables por tenerlo, pero somos responsables de cómo actuamos ante él. La práctica, entonces, comienza con la observación, la prosoqué o vigilancia estoica. Antes de hablar, debemos practicar la pausa, un silencio momentáneo, y en esa pausa debemos interrogar a nuestro impulso. ¿Por qué voy a decir esto? ¿Es por virtud? ¿Es por justicia? ¿Por sabiduría? ¿Por coraje? ¿O por templanza? ¿O este es por vicio? ¿Es por vanidad? ¿Por ira? ¿Por miedo? ¿Por el deseo de controlar lo incontrolable? Zenón, el fundador de nuestra escuela, solía decir que tenemos dos oídos y una boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. La práctica es convertirnos en el guardián de nuestra propia boca. Como Marco Aurelio se recordaba a sí mismo en sus meditaciones, libro tercero, evitar la actividad superflua, y la mayoría de nuestras palabras son superfluas. Son ruido que contribuye al caos. La práctica es preferir el silencio, a menos que lo que vayamos a decir sea más valioso que el silencio que rompemos. Debemos entrenarnos para estar cómodos en la quietud, para no sentir la necesidad nerviosa de llenar cada pausa. Este entrenamiento fortalece nuestro hegemonicón, nuestro principio rector. Cada vez que elegimos el silencio sobre la reacción, reforzamos nuestro autodominio. Séneca, en su carta séptima a Lucilio, nos advierte sobre los peligros de mezclarnos con la multitud, porque el ruido de las pasiones ajenas corrompe nuestros propios juicios. Inevitablemente, escribe, o imitamos o detestamos. El silencio es nuestro escudo protector en medio de la multitud. Nos permite observar sin absorber, estar presentes sin ser contaminados. La aplicación de esta práctica transforma nuestra vida diaria. En una reunión de trabajo,
En lugar de saltar con la primera idea para demostrar tu valía, buscar un indiferente, practicas el silencio, escuchas, entiendes el flujo de la razón, y si hablas, es al final, con brevedad y con un propósito virtuoso, en una discusión familiar, cuando sientes la pasión de la ira subir un juicio falso, en lugar de añadir combustible verbal al fuego, aplicas el silencio, creas un espacio. En ese espacio, tu razón puede apagar la pasión y puedes responder más tarde, o no responder en absoluto. Si eso es lo que la sabiduría dicta, Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, enseñaba que el estudio de la filosofía debe reflejarse en la acción, y la primera acción es el control de la lengua. Aplicar el silencio es aplicar la filosofía, es demostrar que no eres un esclavo de tus impresiones, sino un maestro de tus juicios. El mundo seguirá gritando, los eventos seguirán provocándonos, pero hemos comenzado a construir nuestra ciudadela interior y la primera piedra, el cimiento de todo autodominio, es el silencio, un silencio que nos permite, por fin, escuchar la única voz que importa, la voz tranquila y firme de nuestra propia razón, el silencio ante la ofensa. Una de las pruebas más difíciles para nuestro autodominio es la ofensa, el insulto, la crítica injusta, la palabra hiriente. Nuestra reacción instintiva es la defensa, el contraataque, la justificación. Queremos hablar, corregir el error, vengar el dolor, y al hacerlo, entregamos nuestra paz interior al ofensor. El estoicismo nos ofrece un camino radicalmente diferente, un camino de fortaleza invulnerable. El silencio, la aceptación que debemos cultivar, es una de las más difíciles. Debemos aceptar que las palabras de los demás son eventos externos, están completamente fuera de nuestro control. Son, como enseñó Epicteto, indiferentes. No son ni buenas ni malas en sí mismas. Son solo sonido, vibraciones en el aire. Lo que nos daña no es la palabra dicha, sino nuestro juicio sobre esa palabra, el segundo dardo que nos lanzamos a nosotros mismos. Debemos aceptar que la persona que nos ofende actúa desde la ignorancia. Como Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana, la gente actúa mal porque no sabe distinguir el bien del mal. No saben que el único bien es la virtud y el único mal es el vicio. Su insulto es un síntoma de su enfermedad espiritual, no una definición de nuestro carácter. Esperar que la gente ignorante actúe con sabiduría es tan irracional como esperar que un ciego vea. La práctica del silencio ante la ofensa es la aplicación directa de la disciplina del asentimiento. Cuando la ofensa llega al primer dardo, la práctica es crear una pausa, un silencio deliberado. En lugar de reaccionar, respiramos y nos retiramos a nuestra ciudadela interior. En esa fortaleza examinamos la impresión. Alguien ha dicho que soy incompetente. Esto es un hecho externo. Es su opinión. Ahora, ¿es verdad? Si es verdad, entonces no es un insulto. Es una lección. Debo agradecerle internamente y corregir mi falta. No hay nada que defender. Si es falso, entonces es simplemente un error, una ignorancia. ¿Por qué una falsedad obvia debería perturbarme? Como dijo Epicteto en su Enquiridión, si alguien te informa que cierta persona habla mal de ti, no te disculpes por lo que se dice, sino responde, seguramente ignora mis otros defectos. De lo contrario, no habría mencionado solo estos. Esta no es una respuesta sarcástica, es la expresión de una mente que ha practicado el memento mori, que sabe que sus faltas son muchas y su tiempo es corto, demasiado corto para perderlo defendiendo una reputación, un indiferente. La práctica es separar nuestro ser de nuestra reputación. Nuestro ser es nuestra virtud, nuestro carácter. Y eso, como nos recuerda Marco Aurelio en el libro sexto de sus Meditaciones, no puede ser tocado por la acción de otro. La reputación es solo la sombra que proyectamos en la mente de los demás. Es frágil, cambiante y totalmente fuera de nuestro control. El sabio estoico
se preocupa por el carácter, no por la sombra, el silencio. Por lo tanto, no es debilidad, es la máxima expresión de fuerza, es la declaración silenciosa. Tu opinión no tiene poder sobre mí, mi paz no está en tus manos, mi valor lo define mi razón, no tu pasión. La aplicación de esta disciplina nos hace invulnerables. En el trabajo, cuando un colega hace un comentario pasivo-agresivo, la respuesta común es defenderse, crear un conflicto. La aplicación estoica es el silencio sereno, continuar con tu deber con tu calma desarma su agresión y demuestra que tu enfoque está en la virtud, hacer bien tu trabajo, no en las pequeñas guerras del ego. En las redes sociales, donde las ofensas son el pan de cada día, la aplicación es el silencio. No responder, no bloquear con ira, simplemente reconocer el ruido como ruido y seguir adelante. Tu autodominio es tu respuesta. Catón el joven, un modelo estoico, soportó innumerables insultos en el foro romano. Escupitajos, burlas, nunca respondió con ira, su silencio y su calma eran su armadura. Demostraban que su lealtad era a la razón y a la república, no a su ego personal. Cuando aprendes a guardar silencio ante la ofensa, recuperas tu libertad. Dejas de ser un títere cuyos hilos son movidos por cualquiera que decida insultarte. Te conviertes en el dueño de tu propia paz. Tu silencio se convierte en tu escudo y tu calma en tu victoria. El silencio como disciplina del asentimiento. En el núcleo de la filosofía estoica se encuentra una idea simple pero profunda. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios dogmata sobre ellos. Sufrimos porque asentimos, porque damos nuestro consentimiento mental a impresiones falsas. Esto es terrible. No puedo soportarlo. Mi vida está arruinada. Cada vez que verbalizamos estos juicios, los reforzamos. Les damos poder, clavamos más profundamente el segundo dardo del sufrimiento. Aquí es donde el silencio se revela no solo como una herramienta social, sino como el mecanismo fundamental de la práctica filosófica. El silencio es la disciplina del asentimiento en acción. La aceptación que debemos practicar es la de nuestra propia reactividad. Debemos aceptar que, por hábito y por naturaleza humana, somos máquinas de asentir. Las impresiones fantasíai nos bombardean constantemente, y nuestra mente, como un juez apresurado, emite veredictos instantáneos: bueno, malo, deseable, temible. Aceptamos que esta reactividad es la fuente de nuestras pasiones destructivas. La ira, el miedo, la ansiedad son el resultado de asentir demasiado rápido a juicios falsos. No somos culpables por este mecanismo, pero somos responsables de entrenarlo. La razón nos da el poder de retrasar el juicio, y el silencio es el espacio físico donde ocurre ese retraso. La práctica es la que Epicteto enseñó incansablemente. La prosoché, vigilancia aplicada a nuestras impresiones. Cuando una impresión te golpee, no te dejes arrastrar por ella. Practica el silencio. Dile: espera un momento. Impresión, déjame ver qué eres realmente y de dónde vienes. No eres lo que pareces ser. Este silencio interno, que a menudo se manifiesta como silencio externo, es la pausa que salva. Es el tiempo que necesita la razón para encender su luz. En esta pausa, el estoico desarma la impresión. La analiza con la dicotomía del control. ¿Es esto algo que depende de mí, mis juicios, mis acciones virtuosas? ¿O este algo que no depende de mí, mi cuerpo, mi reputación, los eventos externos? Si no depende de mí y me está causando angustia, es porque estoy asintiendo a un juicio falso, por ejemplo. Perder esto es malo. La práctica del silencio es la negativa a verbalizar ese juicio falso. Es morderse la lengua, literalmente, para evitar decir: esto es una catástrofe, y en lugar de eso, dejar que la razón susurre: esto es un indiferente no preferido. Es duro, pero mi virtud es suficiente para manejarlo. Marco Aurelio, en el libro cuarto de sus Meditaciones,
Habla de borrar las impresiones y apagar los impulsos. Esto es imposible sin silencio. No puedes borrar una impresión mientras gritas sobre ella. No puedes apagar un impulso mientras lo alimentas con palabras de pánico o deseo. El silencio es el solvente que disuelve el juicio falso. La aplicación de esta disciplina es universal. Recibes un correo electrónico urgente y estresante. El impulso es reaccionar, responder inmediatamente, dejar que la ansiedad hable. La aplicación estoica es el silencio. Cierras el correo, respiras, creas la pausa, examinas la impresión. Esto parece urgente, pero ¿es una amenaza para mi virtud? Separas el hecho, una tarea debe hacerse del juicio, es el fin del mundo. Y solo entonces, desde la calma de la razón, actúas o hablas, te enfrentas a un miedo sobre el futuro. La ansiedad es el ruido de asentir a impresiones sobre cosas que no han sucedido. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si enfermo? La aplicación es el silencio. Detener esa narrativa interna, rehusarse a verbalizar el miedo y traer la mente de vuelta al único punto de control, el presente. Y a la única tarea, actuar con virtud ahora, el silencio. Por tanto, no es pasividad, es una actividad intensa de la razón. Es el trabajo duro de filtrar la realidad, de separar el trigo de los hechos de la paja de nuestros juicios. Es el taller donde forjamos nuestro autodominio. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, estás entrenando a tu hegemónico principio rector para ser el verdadero líder de tu alma. Estás aprendiendo a ser libre. Todos luchamos por dominar esta pausa. Es el desafío central de nuestra práctica. Te invito a compartir tu propia experiencia con esta disciplina. Escribe en los comentarios esta poderosa afirmación. El silencio es el espacio que creo entre el mundo y mi razón. Esta es la práctica que nos une. Ayudémonos mutuamente a fortalecer nuestro guardián interior. El silencio y la dicotomía del control. La herramienta más fundamental que nos dieron los estoicos es la dicotomía del control, la capacidad de separar con precisión quirúrgica lo que depende de nosotros y lo que no. Epicteto lo dejó claro en el Enquiridión. Dependen de nosotros nuestros juicios, impulsos, deseos y aversiones, es decir, el uso de nuestra razón. No dependen de nosotros nuestro cuerpo, posesiones, reputación y todo lo externo. El silencio es el guardián de esta dicotomía, porque la mayor parte de nuestro hablar inútil, y por tanto de nuestro sufrimiento, proviene de obsesionarnos verbalmente con lo que no podemos controlar. La aceptación que debemos cultivar es la de los límites de nuestro poder. Debemos aceptar, en lo más profundo de nuestro ser, que no controlamos el clima, la economía, las acciones de los demás, o el resultado final de nuestros esfuerzos. Esta aceptación es difícil. Nuestro ego quiere controlar todo, y cuando no puede, se queja. La queja, el chisme, la preocupación verbalizada, son las expresiones de una mente que se niega a aceptar la dicotomía del control. Son el sonido de la fricción entre nuestros deseos y la realidad del destino. Aceptar la dicotomía significa aceptar que el 99% del universo está fuera de nuestro dominio y que nuestra única tarea es manejar el 1% nuestra respuesta con perfecta virtud. La práctica es usar el silencio como un filtro activo. Antes de hablar, debemos aplicar la dicotomía del control a nuestras palabras. Estoy a punto de quejarme de algo que no puedo controlar. Si la respuesta es sí, la práctica estoica exige el silencio. Quejarse del tráfico, del jefe o de la política es inútil, es irracional, es un desperdicio de nuestra razón y de nuestra energía vital. Es, como diría Marco Aurelio, abandonar nuestro puesto. Estamos diseñados para actuar con virtud, no para lamentarnos de los indiferentes. Estoy a punto de hablar sobre las acciones de otra persona. Chisme. Las acciones de otros son su vicio o su virtud, no la nuestra. Están fuera de nuestro control. La práctica estoica exige el silencio. En lugar de juzgar a nuestro vecino, debemos examinar nuestro propio carácter.
Como Musonio Rufo enseñaba, el filósofo no tiene tiempo para criticar a otros. Está demasiado ocupado mejorándose a sí mismo. Estoy a punto de expresar ansiedad sobre el futuro. El futuro es externo, no depende de nosotros. Solo nuestras acciones presentes dependen de nosotros. La práctica exige el silencio sobre el ¿qué pasaría si? Y la acción enfocada en el ¿qué hago ahora? Este silencio no es represión, es redirección. Es tomar la energía que íbamos a gastar en la queja inútil y redirigirla hacia nuestro único campo de acción. Nuestras elecciones virtuosas, el silencio se convierte en el guardián que mantiene nuestra razón enfocada en su propio trabajo, evitando que se disperse en los asuntos ajenos. La aplicación de este silencio transforma radicalmente nuestra relación con el mundo. En lugar de ser una fuente de quejas, ruido, nos convertimos en una fuente de acción, virtud, en el trabajo, mientras otros se reúnen para quejarse de la nueva política de la empresa, algo externo, tú guardas silencio. Y en lugar de quejarte, te enfocas en cómo puedes adaptar tu trabajo, algo interno, y seguir actuando con excelencia, bajo las nuevas reglas. Tu silencio es acción, es autodominio. En casa, cuando un miembro de la familia toma una decisión que consideras errónea externo, en lugar de sermonear, criticar o quejarte, practicas el silencio, aceptas su autonomía y te enfocas en lo único que puedes controlar, ser un ejemplo de virtud y ofrecer apoyo si te lo piden. No puedes controlar su elección, pero puedes controlar tu respuesta. Al practicar el silencio sobre lo incontrolable, nuestra mente se vuelve increíblemente clara, dejamos de ser reactivos y nos volvemos proactivos. Nuestro discurso, cuando finalmente ocurre, cambia. Ya no hablamos de lo que debería ser, hablamos de lo que haremos dentro de nuestro control. Aprender a guardar silencio es, en gran medida, aprender a dejar de hablar de lo que no nos corresponde. Y es la única manera de empezar a actuar sobre lo que sí nos corresponde. Nuestra propia sabiduría, nuestro propio coraje, nuestra propia justicia. El silencio ante la opinión ajena. Sufrimos constantemente por lo que otros piensan de nosotros. Buscamos su aprobación como si fuera el bien supremo y tememos su desaprobación como si fuera el peor de los males. Gastamos una cantidad ingente de energía verbal tratando de gestionar esta sombra, nuestra reputación. Hablamos para impresionar, hablamos para justificarnos, hablamos para defendernos de la crítica y en este proceso nos volvemos esclavos de la multitud. El estoicismo nos enseña que la reputación, la opinión ajena, es un indiferente. Está tan fuera de nuestro control como el clima. Y no tiene absolutamente nada que ver con nuestro verdadero valor, la virtud. La aceptación que debemos interiorizar es radical. Debemos aceptar que no podemos controlar lo que otros piensan. Sus mentes son sus dominios, no los nuestros. Podemos actuar con virtud, pero cómo ellos interpreten esa virtud, como fortaleza o como arrogancia, o como estupidez, depende de sus juicios, no de los nuestros. Debemos aceptar que la fama y la infamia son moralmente neutras. Catón fue vilipendiado por muchos, y su virtud era intachable. Nerón fue adorado por algunos, y su vicio era profundo. El aplauso de la multitud no es indicador de nada, solo del capricho de la multitud. Aceptar esto es liberador. Si la opinión ajena es un indiferente, ¿por qué gastar una sola palabra defendiéndola? ¿Por qué sentir angustia por ella? Como Marco Aurelio se preguntaba en sus meditaciones. Libro cuarto. ¿Acaso una esmeralda pierde su valor si no es alabada? Tu carácter, tu razón, tu virtud son esa esmeralda. La práctica es el silencio del ego. Cuando alguien te alaba, la práctica es el silencio. Aceptas la amabilidad como un indiferente preferible, pero no te inflas. No dejas que ese juicio externo defina tu valor. Sabes que tu bien no ha aumentado.
Séneca nos advierte que el elogio popular puede ser tan corruptor como la crítica. Te hace dependiente, te hace temer perderlo. Cuando alguien te critica o te juzga mal, la práctica es el silencio. No es el silencio de la ira reprimida, es el silencio sereno de la sabiduría. Es el reconocimiento interno. Esta persona está emitiendo un juicio. Basado en su propia ignorancia, esto no me concierne. Mi tarea no es convencerlo. Mi tarea es ser virtuoso. La práctica es actuar como el sabio estoico, cuyo único juez es su propia razón. Si has actuado con virtud, has tenido éxito. No importa si el mundo entero te abuchea. Si has actuado con vicio, has fracasado. No importa si el mundo entero te aplaude. Este es el único estándar, y no requiere palabras de defensa. La aplicación de este silencio nos devuelve la dignidad, dejamos de ser mendigos de aprobación y nos erguimos como dueños de nuestro propio carácter. En una conversación dejamos de intentar parecer inteligentes y nos enfocamos en ser claros, justos y útiles si es que debemos hablar. Ya no actuamos para la audiencia, actuamos para la razón. Cuando cometemos un error, no nos perdemos en un mar de excusas y justificaciones verbales para salvar nuestra reputación. Aplicamos el silencio, reconocemos el error con coraje, virtud. Lo corregimos, virtud, y seguimos adelante. Virtud, nos enfocamos en la acción virtuosa de la reparación, no en la charla inútil de la defensa del ego. El silencio ante la opinión ajena es la marca del verdadero autodominio. Es la paz de una mente que ha encontrado su valor en el único lugar donde no puede ser arrebatado, dentro de sí misma, en su capacidad de vivir conforme a la naturaleza y la razón. Como Marco Aurelio nos recuerda, el pepino está amargo. Tíralo, hay zarzas en el camino. Desvíate. Es suficiente. No añadas, ¿por qué existen estas cosas en el mundo? No te quejes de lo externo y no te defiendas de las opiniones externas. Guarda silencio y cuida de tu jardín interior, el silencio que preserva la energía. Vivimos en un estado de agotamiento crónico, no solo físico, sino mental y espiritual. Nos sentimos drenados, dispersos, incapaces de concentrarnos en lo que realmente importa. Los estoicos entendieron que nuestra razón, nuestro hegemonicón o principio rector, es como un músculo. Tiene una cantidad finita de energía para el día, y cada acción, cada juicio, y especialmente cada palabra, gasta esa energía. El habla innecesaria, la queja, el chisme, la defensa del ego, son fugas masivas de nuestra fuerza vital. Son el equivalente a dejar un grifo abierto. Aprender a guardar silencio es, por tanto, una estrategia esencial para la conservación de la energía que necesitamos para la única tarea que importa. La práctica de la virtud, la aceptación que debemos abrazar, es que nuestras palabras tienen un costo, no son gratis. Cada palabra que pronunciamos extrae recursos de nuestra ciudadela interior. Debemos aceptar que gran parte de nuestra conversación diaria es un desperdicio. Séneca, en sus cartas a Lucilio, a menudo habla del otium, el ocio filosófico, el tiempo dedicado al cultivo del alma frente al negotium, los asuntos mundanos, a menudo triviales. El habla superflua es el peor tipo de negotium. Es estar ocupado en nada. Debemos aceptar que nuestro tiempo es limitado, memento mori, y nuestra energía es preciosa. No podemos permitirnos el lujo de desperdiciarla en ruido. La práctica es la economía del discurso. Debemos tratar nuestras palabras como si fueran monedas de oro, gastarlas solo en lo que tiene verdadero valor. La práctica estoica no es el mutismo, es la brevilocuencia. Hablar poco y con sustancia. Marco Aurelio, en el libro primero de sus meditaciones, agradece a sus maestros por enseñarle a ser parco en palabras. La práctica consiste en aplicar un filtro antes de hablar. ¿Es esto verdad? ¿Es esto necesario?
¿Es esto justo, virtuoso? Si no cumple estas tres condiciones, el silencio es la respuesta filosófica. Esta práctica requiere un autodominio consciente. El hábito de la sociedad es llenar el aire, hablar del clima, de deportes, de las noticias. El estoico en formación practica el estar presente en silencio, escuchando, observando, pero sin gastar su energía en unirse al ruido trivial. Este silencio preserva su razón, la mantiene afilada y lista para cuando la acción virtuosa sea realmente necesaria. Es como un soldado que descansa antes de la batalla. En lugar de agotarse en ejercicios inútiles, el silencio es nuestro otium. Es el espacio donde recargamos nuestra capacidad de juicio, donde nos reconectamos con la naturaleza y la razón. La aplicación de esta economía verbal tiene efectos inmediatos. Al final del día, mientras que otros se sienten agotados por las interacciones sociales, el estoico que ha practicado el silencio se siente centrado y en calma, ha protegido su ciudadela, tiene energía reservada para lo que importa, para leer, para reflexionar en su diario filosófico, para estar verdaderamente presente con su familia, para enfrentar una adversidad real con sabiduría. En el trabajo, tu silencio te hace más efectivo. La gente aprende que cuando hablas, es porque tienes algo importante que decir. Tus palabras ganan peso, dejas de ser ruido y te conviertes en señal. Tu energía preservada te permite enfocarte en las tareas difíciles con una claridad que otros, agotados por la charla, no pueden encontrar. Esta reserva de energía es tu fuerza interior. Es la calma profunda de un lago que no se agita por cada pequeño viento, mientras que la mente de los demás es una charca superficial, agitada por cada palabra. Aprender a guardar silencio es aprender a ser un administrador sabio de tu recurso más valioso, tu razón. Cierra las fugas, conserva tu poder y úsalo para el único propósito para el que te fue dado: vivir una vida de virtud. Si este capítulo te ha mostrado el valor de tu paz interior, si te ha ayudado a ver dónde estás perdiendo tu fuerza, demuestra tu apoyo con un me gusta y comparte esta reflexión con alguien que necesite recuperar su energía. Ayudemos a otros a cerrar las fugas de su fuerza vital. El silencio del memento mori. Vivimos como si fuéramos inmortales. Llenamos nuestros días con asuntos triviales, nos angustiamos por pequeñas ofensas, nos obsesionamos con ganancias temporales y hablamos sin cesar sobre estas cosas efímeras. La charla es el sonido de una mente que ha olvidado su propia mortalidad. El estoicismo nos ofrece el antídoto más potente para esta trivialidad, el memento mori. Recuerda que morirás. Este no es un pensamiento morboso. Es el filtro definitivo, la herramienta que trae claridad instantánea a nuestra vida. Y el silencio es su compañero natural. La aceptación que el memento mori nos impone es la de nuestra impermanencia radical. Debemos aceptar que nuestro tiempo es finito, un intervalo breve e indivisible, como lo llamó Marco Aurelio en el libro cuarto de sus Meditaciones. Cada día que pasa es un día que no regresa. Debemos aceptar que, a la luz de nuestro final inevitable, la gran mayoría de las cosas que nos preocupan y de las que hablamos son profundamente irrelevantes. Nuestra reputación, las opiniones ajenas, las pequeñas disputas, el deseo de tener la última palabra, todo esto se convierte en polvo frente a la realidad de la muerte. Aceptar la muerte no es rendirse a ella, es usarla como consejera, para que nos enseñe a vivir bien ahora. La práctica es usar el memento mori como un catalizador para el silencio virtuoso. Cada mañana, como hacían los sabios, recuerda tu mortalidad. Y luego, a lo largo del día, cuando te veas arrastrado a una conversación inútil, a una queja, o a una defensa de tu ego, pregúntate: ¿es así como quiero gastar este aliento que me queda? ¿Es esta palabra tan importante como para intercambiarla por un momento de mi vida finita? La respuesta, casi siempre, será un rotundo no. La práctica del memento mori te lleva a callar,
no por miedo, sino por sabiduría, te vuelves, como dijo Séneca, avaro con tu tiempo, porque es lo único que realmente posees, y te vuelvas avaro con tus palabras, porque gastan ese tiempo. Este silencio no es vacío, es un silencio lleno de propósito. Es el silencio del artista que se concentra en su obra maestra, sabiendo que el sol se está poniendo. Nuestra obra maestra es nuestro carácter, nuestra virtud. Y cada palabra inútil es tiempo robado a esa obra. El silencio del memento mori también nos enseña a escuchar a nuestros seres queridos, sabiendo que ellos también son mortales. Como Epicteto nos aconsejaba, cuando abraces a tu hijo, recuerda que es mortal. Esto no te hace amarlo menos, te hace amarlo mejor, te hace dejar de lado la charla trivial y estar presente, en silencio, apreciando el momento. La aplicación de esta conciencia transforma nuestras prioridades. Dejamos de participar en la política de la oficina, en el chisme sobre los vecinos, en los debates interminables en línea. ¿Por qué? Porque la muerte está en la habitación y nos susurra que tenemos cosas más importantes que hacer. Tenemos que ser justos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser buenos. La aplicación es una vida de acción enfocada, en lugar de hablar sobre la vida que queremos. Empezamos a vivirla, en silencio, con intención. El memento mori quema la paja de nuestra vida, y gran parte de esa paja son nuestras palabras. Lo que queda es el núcleo de oro de la virtud. Aprender a guardar silencio es una consecuencia directa de recordar que moriremos. Es la respuesta racional a una vida corta. No hay tiempo para el ruido, solo hay tiempo para lo esencial, y lo esencial, a menudo, se encuentra en la quietud. El silencio como escucha de la naturaleza. Hemos hablado del silencio como defensa, como disciplina y como conservador de energía. Ahora debemos tocar su aspecto más profundo. El silencio como receptividad, el silencio como el estado necesario para escuchar la voz de la razón universal, el logos, o como lo llamamos a menudo, la naturaleza. Los estoicos creían que el universo no es un caos aleatorio, sino un todo ordenado, un cosmos impregnado de razón divina. Nosotros, como seres humanos, somos fragmentos de ese logos. Nuestra propia razón es una chispa de ese fuego divino. Nuestra felicidad de eudaimonia depende de vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, alinear nuestra pequeña razón individual con la razón universal. Pero ¿cómo podemos escuchar a la naturaleza si estamos constantemente haciendo ruido? La aceptación que se requiere aquí es la de nuestra pequeñez. Debemos aceptar que no somos el centro del universo. Somos una parte, una nota en una sinfonía inmensa, y que la sabiduría no consiste en imponer nuestra voluntad al mundo ruido, sino en entender nuestro lugar dentro de él escucha. Debemos aceptar que la razón universal no grita, susurra, habla a través de la lógica de los eventos, a través de la conciencia tranquila, a través de la observación serena del cosmos, como Marco Aurelio observaba el movimiento de las estrellas. Para escuchar este susurro, debemos primero acallar nuestro propio estruendo interno, el ruido de nuestros deseos, miedos y opiniones. La práctica es la meditación estoica, el cultivo activo de la quietud interna. Esto no es buscar un vacío místico, es crear un espacio de silencio para que la razón pueda hacer su trabajo. La práctica es salir a la naturaleza, como hacía Séneca, y observar, en silencio, observar un árbol, cómo crece, cómo se adapta, cómo cumple su propósito sin quejarse y sin prisas. Ese árbol nos está enseñando sobre el destino y la virtud. Pero solo si estamos en silencio. La práctica es el examen nocturno, la reflexión silenciosa sobre nuestro día. ¿Dónde actué conforme a la razón? ¿Dónde me dejé llevar por la pasión, el ruido? Este diario filosófico no es una queja, es una escucha, es sintonizar nuestra razón con el logos, es preguntarle a la naturaleza, ¿cómo puedo hacerlo mejor mañana?
La práctica es la lectura silenciosa de los grandes maestros, dejar que la sabiduría de Epicteto o Marco Aurelio resuene en nuestra mente, sin la necesidad inmediata de comentarla, citarla o debatirla, simplemente absorbiendo la razón en silencio. La aplicación de esta escucha cambia nuestra orientación en el mundo. Dejamos de ver la vida como una lucha y empezamos a verla como una colaboración con el destino. Cuando nos enfrentamos a un desafío, en lugar de entrar en pánico y gritar, ¿por qué a mí? Ruido, guardamos silencio y preguntamos, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué virtud me pide la naturaleza que practique ahora? Esta es la esencia del amor fati, el amor al destino. No puedes amar lo que te sucede si estás demasiado ocupado quejándote de ello. El silencio es el prerequisito del amor fati. Te permite ver la lógica, incluso en la adversidad. Te permite ver el obstáculo como el camino. Como diría Marco Aurelio, aplicar este silencio es encontrar guía, la voz divina o daimon interior del que hablaba Sócrates y que Epicteto retomó, no es una voz externa, es nuestra propia razón cuando está limpia de pasiones y alineada con la naturaleza. Solo podemos oírla en el silencio. Aprender a guardar silencio es, en este sentido, aprender a rezar a la manera estoica, no pidiendo al destino que cambie, sino pidiéndonos a nosotros mismos la sabiduría para entenderlo, y esa sabiduría solo nace en la quietud más profunda. El silencio ante la adversidad y el destino. La prueba definitiva de nuestra filosofía no ocurre en la calma, sino en la tormenta. La adversidad, la pérdida, el dolor, la enfermedad, el fracaso, estos son los momentos que revelan si nuestra práctica ha sido un mero ejercicio intelectual o una verdadera transformación del alma. La respuesta común a la adversidad es el ruido, la queja, la lamentación, la pregunta ¿por qué a mí? La negociación con el destino. Buscamos alivio en la expresión de nuestro sufrimiento. Y al hacerlo, lo multiplicamos. El estoicismo nos enseña que la queja es irracional, es el rechazo de la realidad, es la guerra contra el destino, y es una guerra que siempre perderemos. La aceptación en este capítulo es la más elevada. El amor fati, el amor al destino, no se trata solo de tolerar lo que sucede, un indiferente no preferido, sino de abrazarlo, de aceptarlo como si lo hubiéramos elegido nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos parte de un todo, el logos, y lo que le sucede a la parte es necesario para el bien del todo. Como Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Debemos aceptar que los eventos en sí no son malos, son simplemente material, el material que el destino nos da para practicar la virtud. La enfermedad es material para la paciencia, coraje. La pérdida es material para el autodominio. La injusticia es material para la justicia. La práctica es el silencio de la no queja. Cuando el destino golpee, la práctica es morderse la lengua, detener la queja antes de que nazca. Este silencio es coraje en su forma más pura. Es la negativa a lanzar el segundo dardo. Es aceptar el primer dardo, el dolor, la pérdida sin añadir el sufrimiento autoinfligido de la resistencia mental. La práctica es usar el silencio para redirigir la mente en lugar del ruido de ¿por qué? Practicamos el silencio del ¿y ahora qué? ¿Qué exige la virtud de mí en esta situación? ¿Cómo puedo usar esto para ser más sabio, más valiente, más justo? Este es el silencio que transforma el veneno en medicina. Es la alquimia estoica, tomar el plomo de la tragedia y convertirlo en el oro del carácter. La práctica es recordar la imagen del perro atado al carro, que Cleantes nos dio. Si el perro se resiste y ladra, se queja, será arrastrado dolorosamente. Si camina voluntariamente, acepta en silencio, cumple su destino y preserva su dignidad. Nosotros somos ese perro. El carro es el destino. El silencio es nuestra elección de caminar con dignidad. La aplicación de este silencio es la verdadera serenidad, la apatía o imperturbabilidad del sabio.
El sabio no es que no sienta dolor, es que no añade sufrimiento. Su silencio ante la adversidad no es insensibilidad, es una profunda comprensión de la naturaleza, es la paz de un alma que ha dejado de luchar contra la realidad. Cuando enfrentes una pérdida financiera, en lugar de lamentarte y culpar al mundo, guarda silencio, acepta el nuevo material y planifica tus próximos pasos con razón y templanza. Cuando recibas un diagnóstico difícil, en lugar de caer en la desesperación verbal, guarda silencio, acepta la realidad de tu cuerpo un indiferente y enfoca tu razón en vivir virtuosamente el tiempo que te quede. Ya sea mucho o poco, este silencio es tu victoria sobre el destino. Porque mientras el destino controla los eventos, tú, y solo tú, controlas tu respuesta, y tu respuesta silenciosa, virtuosa y llena de razón, es algo que ningún poder externo puede conquistar. La queja es el mayor obstáculo para nuestra paz, es el ruido de un alma en guerra con la realidad. Te invito a reflexionar con nosotros sobre esta fortaleza. Escribe en los comentarios esta poderosa idea. Mi silencio ante el destino no es resignación, es mi virtud en acción. Todos enfrentamos dificultades. Unámonos en esta fortaleza silenciosa. El silencio del sabio. Hablar solo con virtud. Hasta ahora hemos tratado el silencio principalmente como una herramienta defensiva, un escudo contra la ofensa, una pausa para el juicio, un dique contra la adversidad. Pero el estoicismo no es una filosofía de mera pasividad, es una filosofía de acción virtuosa. Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿cuándo debe hablar el estoico? El silencio, para el sabio, no es un fin en sí mismo, es el estado por defecto, el terreno fértil del cual, ocasionalmente, brota la palabra virtuosa. El silencio es la regla, el habla es la excepción calculada. La aceptación que debemos interiorizar es que el habla es una acción, y como toda acción, debe ser juzgada por el único estándar, la virtud. La mayoría hablamos por hábito, por impulso, o por pasión. El sabio habla por elección, una elección deliberada de la razón. Debemos aceptar que nuestras palabras tienen un impacto en el logos. En el bien común, somos seres sociales. Como Marco Aurelio nos recuerda constantemente, nuestra naturaleza es racional y social. Por lo tanto, nuestro silencio no debe ser un escape egoísta de nuestro deber para con los demás. Hay momentos en que el silencio es vicio, cobardía, indiferencia, y el habla es virtud, justicia, coraje. La práctica es la disciplina de la acción, aplicada al discurso. Esta disciplina dicta que nuestras acciones y palabras deben apuntar al bien común antes de romper el silencio. El estoico se pregunta: ¿esta palabra sirve a la justicia? ¿Esta palabra sirve al coraje? ¿Esta palabra sirve a la sabiduría? ¿Esta palabra sirve al bien común? Si la respuesta es no, el silencio permanece. Si la respuesta es sí, entonces el estoico debe hablar. ¿Pero cómo habla? Habla con las características de la razón misma. Habla con claridad, sin adornos retóricos para impresionar. Eso sería buscar la reputación. Habla con brevedad, yendo al punto esencial, sin desperdiciar la energía de nadie. Habla con calma, incluso si está defendiendo la justicia con coraje. No habla desde la pasión de la ira, sino desde la firmeza de la razón. La práctica es, como enseñó Musonio Rufo, que nuestro discurso filosófico sea simple y directo, destinado a sanar, no a entretener. El sabio no busca sonar inteligente, busca ser útil. La aplicación de esta regla nos convierte en la mejor clase de comunicadores. Dejamos de ser parte del ruido y nos convertimos en una fuente de claridad. En tu familia has practicado el silencio, has escuchado, y cuando finalmente hablas sobre un problema, tus palabras no son una reacción emocional, son un consejo tranquilo, basado en la sabiduría y la justicia, y por eso tienen peso.
En el trabajo, eres conocido por tu calma, pero cuando presencias una injusticia, rompes tu silencio. No con ira, sino con coraje, señalas el hecho. Con calma, con razón, defiendes el bien común. Tu palabra se convierte en un acto de virtud al enseñar a tus hijos. No los inundas con un mar de reglas y quejas ruido. Practicas el silencio, les das el ejemplo con tus acciones. Y cuando corriges, lo haces con pocas palabras, precisas y justas, que van al corazón del asunto. Aprender a guardar silencio es, paradójicamente, lo que nos enseña a hablar correctamente. Al filtrar el 99% del habla inútil, basada en la pasión y el ego, descubrimos el 1% que es esencial, basado en la razón y la virtud. El silencio del sabio no es vacío, está lleno de razón. Y cuando esa razón elige hablar, el mundo debería escuchar. El silencio frente al vicio ajeno. Vivimos rodeados de lo que los estoicos llamarían vicio, o más caritativamente, ignorancia. Vemos gente actuando con ira, avaricia, miedo, injusticia, nuestra reacción instintiva, especialmente si estamos empezando en la filosofía, es el ruido. Queremos corregirlos, sermonearlos, señalar sus errores, juzgarlos. Nos convertimos en críticos del mundo. Creemos que nuestro deber es arreglar a los demás, y este impulso, aunque a veces bien intencionado, es una fuente de inmenso sufrimiento y arrogancia. Es una violación de la dicotomía del control. La aceptación que debemos cultivar es una de las más humildes. Debemos aceptar que la razón y la virtud de otra persona, su hegemonicon, están totalmente fuera de nuestro control. No podemos hacer que alguien sea sabio, no podemos forzar a alguien a ser justo. Sus juicios son suyos, su vicio es suyo, así como su potencial para la virtud es suyo. Marco Aurelio, en el libro 9 de sus Meditaciones, nos da la clave. Cuando te ofendas por la desvergüenza de alguien, pregúntate inmediatamente, ¿es posible que no haya desvergonzados en el mundo? No es posible, no pidas lo imposible. Debemos aceptar que el vicio existe, es parte de la naturaleza humana, en su estado ignorante. Esperar que la gente viciosa actúe virtuosamente es irracional. La práctica es el silencio de la no interferencia y el no juicio. Cuando vemos a alguien actuar con vicio, la práctica es callar, detener el impulso de sermonear. Este silencio no es aprobación, es reconocimiento de los límites de nuestro control, es autodominio. En lugar de enfocar nuestra energía verbal hacia afuera, tratando de controlar lo incontrolable, la redirigimos hacia adentro. Nos preguntamos, ¿cómo este vicio ajeno pone a prueba mi virtud? Si él es injusto, ¿puedo yo practicar la justicia? Si él es iracundo, ¿puedo yo practicar la templanza y la calma? Si él actúa desde la ignorancia, ¿puedo yo actuar desde la sabiduría? Como Epicteto enseñó, cada evento es una oportunidad para encontrar al Dios interior. El vicio ajeno es un campo de entrenamiento perfecto para nuestra propia virtud. La práctica del silencio aquí es la del ejemplo. El filósofo estoico enseña principalmente con sus acciones, no con sus palabras. Tu calma frente a su ira es la mejor lección. Tu justicia frente a su avaricia es el sermón más poderoso. Tu silencio sereno frente a su juicio ruidoso es la prueba de tu filosofía. La aplicación de este silencio nos libera de la carga del mundo. Dejamos de ser el policía moral de todos y nos enfocamos en nuestro único y verdadero trabajo, nuestro propio carácter en nuestra comunidad. Vemos a un vecino actuar de manera egoísta, el impulso es criticarlo, chisme. La aplicación estoica es el silencio, y en su lugar, realizar nosotros un acto de generosidad bien común. Nos convertimos en la cura, no en el eco de la enfermedad. En la familia, un pariente toma decisiones de vida autodestructivas. Vicio, el impulso es gritar, controlar, imponer nuestra sabiduría. La aplicación es el silencio, aceptar su camino, estar presentes con calma y ofrecer ayuda
si es virtuoso hacerlo y si nos lo piden, pero sin la arrogancia de creer que podemos vivir su vida por ellos. Este silencio es la máxima expresión de respeto por la dicotomía del control. Es la humildad de la razón y nos protege, como Séneca advirtió, al no mezclarnos con el vicio, evitamos ser corrompidos por él. Aprender a guardar silencio es también aprender a dejar que los demás sean dueños de sus propias almas, mientras nosotros nos enfocamos ferozmente en ser dueños de la nuestra. El silencio de la ciudadela interior. Finalmente, llegamos al corazón de nuestra búsqueda. El propósito de todo este entrenamiento no es simplemente gestionar el ruido externo, es construir un lugar de absoluta quietud en nuestro interior. Marco Aurelio lo llamó la ciudadela interior, un retiro al que podemos acceder en cualquier momento. Sin importar el caos que reine fuera, este retiro no es un lugar físico, es un estado de la razón, es un hegemonicon, principio rector bien ordenado. Y el silencio es la atmósfera de esa ciudadela. No puedes tener una fortaleza interior si está llena de tu propio ruido mental, tus quejas, tus miedos, tus juicios, tus conversaciones internas de pánico. Aprender a guardar silencio es, en última instancia, aprender a acallar el ruido dentro de nuestra propia cabeza. La aceptación es la del modelo estoico de la mente. La mente no es una cosa unificada, es una conversación, hay impresiones, hay pasiones y está la razón. En la mayoría de las personas, las pasiones y las impresiones gritan, y la razón apenas puede ser oída. Debemos aceptar que este caos interno es el estado natural de una mente no entrenada. Es el resultado de años de malos hábitos, de asentir a juicios falsos, de valorar indiferentes. No es nuestra culpa, pero es nuestro trabajo ordenarlo. La práctica es el cultivo deliberado del silencio interno. Es la meditación estoica, sentarse quieto, no para vaciar la mente, sino para observarla, observar el ruido, ver pasar las impresiones de miedo, deseo o ira, como nubes en el cielo, y practicar el no asentimiento, practicar el silencio ante ellas. No las alimentamos con palabras internas, no nos aferramos a ellas, las dejamos pasar y en el espacio que queda, fortalecemos la voz de la razón. La práctica es llenar ese silencio, no con más ruido, sino con los preceptos de la sabiduría, repetirnos en silencio las máximas de los maestros. Lo que no está bajo mi control es nada para mí. El único bien es la virtud. Ama lo que sucede. Amor fati, recuerda que morirás. Memento mori. Estos preceptos se convierten en los muros de nuestra ciudadela. El ruido de la pasión choca contra ellos y se disuelve. Este silencio interno es la verdadera apatía, la imperturbabilidad. No es no sentir, es no ser perturbado por lo que sentimos, es el autodominio supremo. La aplicación es la paz en medio de la tormenta. Estás en medio de una crisis en el trabajo. La gente corre, grita, entra en pánico, ruido externo. Tú guardas silencio externamente, pero más importante, guardas silencio internamente. Te retiras a tu ciudadela. El ruido del pánico golpea tus muros, pero dentro, tu razón está en calma. Examina los hechos, aplica la dicotomía del control y elige la acción virtuosa. Esto está fuera de mi control. Esto está bajo mi control. Haré esto. Te enfrentas a una tragedia personal. El dolor es inmenso, primer dardo. El ruido de la desesperación amenaza con ahogarte. Te retiras a tu ciudadela. Aceptas el dolor en silencio, sin añadir los juicios de esto es insoportable, segundo dardo. Y en ese silencio, encuentras la fuerza del coraje para soportar y la sabiduría para seguir viviendo con virtud. Esta ciudadela silenciosa es tuya. Nadie puede entrar sin tu permiso, ningún tirano, ningún insulto, ninguna pérdida puede tocarla. Aprender a guardar silencio es el arte de construir, fortalecer y habitar este santuario. Es donde encuentras tu verdadera libertad, tu verdadera fuerza y tu paz inquebrantable.
Hemos recorrido el camino del silencio, desde el ruido del mundo hasta la quietud de la ciudadela interior. Hemos aprendido que aprender a guardar silencio no es un acto de sumisión, sino el acto supremo de autodominio. No es un vacío, sino la plenitud de la razón. Es el escudo contra la ofensa, el espacio para el juicio correcto, el guardián de nuestra energía y la aceptación serena del destino. El silencio es la disciplina que subyace a toda virtud. Al practicarlo, dejamos de ser esclavos de nuestras reacciones y de las opiniones ajenas, y nos convertimos en dueños de nuestra propia alma. Cuando regreses al ruido del mundo, lleva esta quietud contigo. Habla menos, escucha más, y actúa solo desde la virtud. El ruido está fuera, la sabiduría está dentro. Si esta reflexión te ha proporcionado una herramienta para encontrar tu paz interior, si te ha mostrado el poder que reside en la pausa, te pido que dejes tu me gusta como símbolo de tu compromiso con la razón y comparte esta calma con alguien que esté perdido en el estruendo del mundo. Seamos juntos la serenidad que tanto se necesita.